Buen día chicos, chicas. Esta es la entrega número 9 de la secuencia de la clase de formulación y evaluación de proyectos, específicamente hablando de la secuencia del tema número 2 sobre el estudio de mercado. ¿Qué pasa con el estudio de mercado? Nosotros hemos llevado una secuencia lógica en función del ciclo de proyectos. La primera función es identificar ideas de proyectos. Y en la segunda etapa de este proceso de formulación y evaluación, nosotros estamos trabajando en la etapa de preinversión. La preinversión, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, es la conformación de estudios, la realización de estudios que nos permitan a nosotros formular proyectos que tengan información que nos permita tomar decisiones, ¿no? Entonces, en esa premisa, bajo esa lógica, hemos venido trabajando algunos elementos del estudio de mercado, como lo son el análisis de la demanda, el análisis de los consumidores, la segmentación. Hemos venido trabajando un poco las herramientas principalmente que utilizamos para realizar estos trabajos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros utilizamos las herramientas nos permiten a nosotros plantear los proyectos acorde a nuestros intereses y en función de satisfacer necesidades, alcanzar resultados. Y obviamente que dentro de este proceso de análisis y de tratamiento de información nos vamos a encontrar con algunas técnicas de proyección de mercado, que es la parte que vamos a desarrollar hoy. Porque la elección de un método correcto depende de varios factores, principalmente la cantidad, la calidad de antecedentes disponibles, los resultados esperados, en función de aplicar modelos de mejora continua en los proyectos. Así que la efectividad del método elegido se evaluará en función de la precisión que tenga, la sensibilidad, la objetividad que nosotros estemos abordando o alcanzando dentro del proceso de formulación. Así que yendo de manera más puntual, en las técnicas de proyección de mercado vamos a tener técnicas cuantitativas enfocadas en resultados y datos numéricos, y métodos o técnicas cualitativas enfocadas precisamente en la parte de las cualidades y datos o información que no necesariamente es numérica. Así que dentro de los métodos de proyección, muy puntualmente tenemos tres métodos cualitativos: modelos causales, modelos de series de tiempo. Cada uno tiene sus propias herramientas, que son las que nosotros les orientamos para que ustedes escojan las que más les interesan, las que les gusten, las que les permitan hacer proyectos y formular proyectos creativos. Así que, yendo muy puntualmente a las técnicas de proyección de mercado, vamos a hablar de los métodos cualitativos o las herramientas de análisis cualitativo que tenemos para proyecciones de mercados. En principio vamos a tener tres. El número uno es el método Delphi. El método Delphi consiste en cuestionar a un grupo o hacer un panel de expertos y crear un proceso de retroalimentación donde nosotros estamos tratando de encontrar respuestas de proyecciones de mercado en función de la expertise de este panel que nosotros conformamos. Entonces, al final del proceso, al final de la conformación del panel, lo que se recomienda básicamente es formular conclusiones que nos permitan obtener información de la que nacen predicciones en principio. Y básicamente eso nos sirve de justificación para presentar el método cualitativo de proyección de mercado, fundamentado en las opiniones de expertos. En segundo lugar, vamos a tener el consenso de panel. A diferencia del anterior, la identidad del emisor de las opiniones es no se maneja, no es una identidad
confidencial. Perfectamente nosotros podemos abordar a las personas y expresar quién o qué persona hace qué o cuál comentario y proyección. Y este consenso de panel puede ser obviamente un grupo de trabajo con el que estamos nosotros haciendo un consenso, analizando la proyección de mercado en función de los intereses que existan dentro del panel. Así que son ejercicios similares, pero uno es con expertos y otro de manera muy, digamos, con una información más confidencial. En el consenso de panel la información de las personas que emiten sus comentarios no es confidencial, así que son las dos grandes diferencias de estas técnicas. Y también tenemos la investigación de mercado de forma cualitativa, que utiliza o se utiliza principalmente en la recolección de información, antecedentes o alguna información que nos permita tomar decisiones para aprobar, negar a hipótesis sobre un mercado. Entonces podemos utilizar encuestas, digamos, de carácter cualitativo, experimentos, mercados, prueba u otras formas de investigación de mercados que nos permitan a nosotros tener información de proyección cualitativa. En cambio a la información, a los métodos cualitativos, vamos a tener modelos causales. Los modelos causales son principalmente modelos de análisis de proyección de mercados de manera cuantitativa. Así que estos modelos son técnicas más especializadas, intentan hacer proyecciones del mercado sobre la base de antecedentes cuantitativos históricos, y para poder realizar esto pues hacemos algunas suposiciones de factores que condicionan el comportamiento histórico de una o todas las variables del mercado que permanecen estables. Entonces estas variables que permanecen estables pueden ser el comportamiento, la frecuencia de compra, y todo lo que tenga que ver, digamos, con la segmentación de los mercados, los intereses que tengamos. Así que en los modelos causales más frecuentes como herramientas vamos a tener modelos de regresión. Hay herramientas de modelos de regresión, yo les he recomendado SPSS, les he recomendado eViews, Stata como programas fundamentales de análisis estadístico. Tenemos modelos econométricos, que son modelos modelos causales muy interesantes que nos permiten hacer predicciones, y cada modelo tiene, como decíamos al principio, depende del interés, depende de la precisión que nosotros querramos llevarlo el estudio de mercado, de la sensibilidad, de la objetividad con la que trabajemos, es que podemos utilizar uno u otro modelo. En el caso de los modelos econométricos, perfectamente podemos evaluar los cambios que existen en variables socioeconómicas y el comportamiento, ¿no?, de algunas variables del mercado. Luego tenemos algunos modelos insumos productos, o también se llama el método de los coeficientes técnicos, donde nosotros evaluamos diferentes elementos que tienen que ver con los insumos que utilizamos, las mezclas o las variables que hacemos para desarrollar un proyecto o un producto, y esas mezclas, o esas variaciones, esos componentes de los factores que nosotros unificamos, cuáles son los resultados cuantitativos que nosotros obtenemos. Así que cada uno tiene su forma de utilizarse. Como les decía, en los modelos de regresión podemos encontrar regresiones lineales, regresiones cuadráticas, dependiendo de los datos que tengamos. En los tipos de regresión lineal, que son los más sencillos de desarrollar, vamos a encontrar regresiones fuertes positivas, fuertes negativas, o
En contrapartida, débiles positivas o débiles negativas, donde nosotros cuando nos encontramos con cualquiera de estos elementos podemos tomar decisiones que nos permitan hacer proyecciones de mercado en relación a las variables que nosotros analizamos. Para ello, bueno, depende de la información, de los datos y de la segmentación que nosotros trabajemos. Luego tenemos modelos econométricos que utilizan ecuaciones y analizamos la forma funcional o matemática de las relaciones entre variables. Y acá pueden ustedes revisar que hay, digamos, algunos análisis uniecuacionales, multiecuacionales, formas funcionales lineales o formas funcionales no lineales, periodo o series de tiempo, ¿no? Estático o dinámico en relación a la información, a los intereses que nosotros querramos desarrollar. Así que esa sería básicamente el resumen de técnicas de proyección de mercados que nosotros tenemos a la mano para desarrollar nuestros estudios de mercado. Y en relación a esos elementos de análisis, pues nos dependerá de cada uno la manera en que puedan desarrollarlo. Si ustedes requieren ampliar más sobre cada uno de los modelos y de las técnicas de proyección de mercado, perfectamente tenemos una un resumen bibliográfico, perdón, en el que pueden hacer consultas sobre el tema de las técnicas de proyección de mercados y ver cuál es la técnica que se ajusta mejor a sus intereses y a sus capacidades, ¿no? Me refiero a la capacidad de encontrar datos, a la capacidad de jugar con el tiempo, a muchos otros elementos que tienen que ver con la capacidad. Así que no es que no lo hayan estudiado, tal vez si desean profundizarlo y aplicarlo, bueno, eso ya depende, como les decía, de sus intereses. Pero una recomendación muy puntual es que debemos seleccionar entre todas las técnicas una que sea apropiada, que se ajuste, como les decía, a la información que nosotros recopilamos en los estudios que hacemos y que se ajuste a las proyecciones que nosotros queremos realizar. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo estas proyecciones, podemos hacer mezcla, como les decía, de variables, una o varias variables, para hacer segmentaciones y para trabajar en función de la realización de análisis estratégicos del mercado. Así que hasta acá esta entrega. Muchísimas gracias por ver estos videos. Disculpen tal vez la parte técnica, no la manejamos al 100. Esto ha sido un proceso digamos, de empuje para poder llenar el tiempo que hay algunos compañeros y compañeras que no han podido estar en las clases semipresenciales o en los encuentros semipresenciales y se han perdido de estos contenidos. Entonces estamos tratando de nivelar el contenido de la clase. Básicamente estamos hablando de lo mismo, no se han perdido mucho, pero sí estamos haciendo estas entregas para que quede ahí registrada las consultas que ustedes quieran hacer. Así que cualquier comentario, quejas, sugerencias, dudas, estamos a la orden. Hagan siempre sus preguntas para todo lo que tenga que ver con la clase, estamos a la orden. Y bueno, lo veo en en la otra entrega, que sería la entrega número 10, en función de realizar un estudio técnico como la segunda parte de la preinversión, y ya nos estamos acercando pues a la conformación de una sección de preinversión, dado que nos faltaría analizar las técnicas, los estudios técnicos, analizar los estudios financieros, la parte también socioeconómica de los proyectos. Bueno, yo le digo socioeconómica porque vemos todos esos elementos, ¿no? Socioeconómico, para diferenciarlo de el estudio financiero. Así que es muy importante que tengan en cuenta esto.
Los veo, como les decía, en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chaito. Buenos estudios.